Nadie te preguntó. Política y coso con Fede Germán Jaime. Sí, Fede, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo Ahí bien? está. Uy. Bien, peleando con una tos ahí molesta. ¿Cómo anda todo por Lituania? ¿Todavía no cayeron proyectiles, nada de esas cosas? Cállate la boca. Toca madera, por favor. Así, tic, tic, tic. No, por Dios. No. Parece que está todo tranquilo en el frente por ahora. Por ahora. Eh, Bien. bueno, yo había compartido con vos una noticia el otro día de que la Unión Europea y la OTAN están mandando recursos para hacer todas las protecciones. No solo esas como púas gigantes para que los tanques no pasen, sino que además están en plan poner explosivos en los puentes que conectan Lituania con Kaliningrado en caso de que haya que volarlos. Tranquilo está todo. En, en ese estamos. No, Bueno, qué sé yo, me parece que mucho se va a mover cuando veamos qué pasa si gana o no gana el tío Donald. claro. Eh, si gana allá en el norte, va a ser un reacomodamiento fuerte a nivel mundial. Bien. Y Bueno, bueno, y después vamos a ver qué pasa entre Irán y... Hay varias cosas. China tiene un milenio para esperar. O sea, lo que pasa entre China y Taiwán no es tanto el problema. Me parece que lo que está pasando en Medio Oriente y la elección de Estados Unidos van a hacer estamos a que se nada, reordene el mundo. además. Hace un Sí, tiempo sí, sí. parecía muy lejano, ahora estamos a nada. Bueno, la semana que viene seguramente nos meteremos en alguno de todos esos líos para charlar un poco, pero hoy vamos un poquito más light. Vamos a hablar de los idiomas, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hablar de una de las cosas que, bueno, a mí me apasiona, pero además también tengo la posibilidad de estudiar y para poder enseñar. O sea, en mi carrera yo soy profe de educación física de titulación, pero yo acá en la escuela también enseño español y podría enseñarlo desde una perspectiva muy instrumental, tipo, sí, eso, para que los chicos simplemente aprendan a hablar, pero a mí siempre me interesó mucho lo que hay detrás, o sea, las cuestiones psicológicas, las cuestiones lingüísticas, las Ujú. cuestiones políticas, metidas con el lenguaje, y bueno, nada, me parecía que es sumamente interesante y que por ahí un poco acá, yo estoy todo el día escuchando, acabo de salir de una reunión donde los padres hablan japonés. Oh, Yo mira. no tengo idea. O sea, Ajá. pero en el medio de la reunión, la chica se puso a hablar con los padres en japonés. Entonces, tengo por lo menos yo la posibilidad de someterme y de escuchar un montón de idiomas diferentes y hacer preguntas y estar en contexto, pero cuando viví en Argentina me acuerdo que era una cosa como, uy, mira, este está hablando otro idioma. Te Era como, sorprendías, claro. claro, como yo parado la oreja, así a ver qué está pasando, porque, claro, ahí Y en tratabas de entender, Argentina, porque no sé si te pasaba a vos, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, de ir a Bariloche, que es un Y sí, lugar donde suele haber mucha gente que habla cosmopolita. en otros idiomas, y por ahí escuchaba gente hablando inglés y era como que, o sea, me abstraía de todo con el hecho de solo escucharlos hablar y a ver si yo llegaba a entender lo que decían. Sí, o intentar sí, hablar tal cual. portugués, ¿no? Claro. Que todos sabemos que Sí, sí, sí. cualquiera que se anime puede hablar portugués normalmente. Portuñol. Bien. Sí, mi hermano tenía un truco para simular que hablabas portugués, tenías que decir el nombre de una ciudad, el nombre de una canción y no me acuerdo qué más. Tipo, no sé, Curaçao es el chipegu ojo, Sí, una cosa así. es Y que bueno, sí, ya y está. pasaba, ¿me entendés? Claro. Y si el otro no tenía idea, pasaba. ¿Y te pasaba al revés, Fede, que cuando recién llegabas a otros países y te escuchaban hablar español, ellos les llamaba la atención o no? Sí, el español siempre es un idioma que llama la atención, porque al menos en estos costados de las aguas, nosotros hemos sido un pequeño virus que ha infiltrado la cultura estadounidense, a base de inmigraciones y de trabajo precarizado. El español se metió por todos lados, no son solo los mexicanos, sino todos los centroamericanos y toda la latinidad en general. Entonces a ellos no les quedó más que nada, o sea, no les quedó más alternativa que empezar a agregarlo en las cosas que ellos hacían, porque hay un público ahí. O sea, pensemos siempre pasan dos cosas. Hay un público
que genera plata, o sea que si lo captas te reditúa beneficios, pero también hay una corriente de agua subterfugia que está empujando para salir, ¿me entendés? Esa gente habla español en sus casas, habla español en los negocios, entonces de repente se empezó a meter cada vez más el español y empezó a haber artistas españoles, actores, digamos, no españoles, pero hispanohablantes, actores hispanohablantes, deportistas hispanohablantes. Y bueno, de repente en Estados Unidos todo el mundo, y ni hablar en el sur, sabe por lo menos 20, 30, 40, 50 palabras, y ellos hacen con el español como hacemos nosotros con el portugués, porque muchas que son parecidas, entonces caen en falsedades, pero bueno, lo intentan. Y Estados Unidos es el máximo exportador de cultura del mundo, pero por lejos, sus canciones, Claro. sus películas. Entonces, al nosotros infiltrarnos en los Estados Unidos como un pequeño bichito, hemos pasado a estar en la boca de todo el mundo. Claro. Ha pasado, por lo menos en Europa y en grandes sectores del globo, se saben palabras de español simplemente porque se han consumido productos de Estados Unidos. Entonces, de repente la gente empezó a sentir y dice, pará, esto suena lindo, esto me gusta, y el ¿cómo se llama? El interés por el español ha crecido Ujú. Claro. de manera muy exponencialmente, al punto tal, por ejemplo, que ahora en Lituania, yo todavía estoy tratando de entender por qué, esto ha sido una resolución de los otros días, el gobierno habilitó que los estudiantes pueden tener como primera lengua extranjera el inglés o el español. O sea, un chico podría no aprender inglés en la escuela y decidir aprender español. Para mí es Tremendo. zarpado. Zarpado, Yo estoy mal. tratando de entender cuál es la estrategia atrás de eso, que me parece una mala estrategia. Claro. Pero a mí me beneficia, pero estoy tratando de entender cuál es la movida y creo que es mucha la demanda. Es muchísima la demanda. Puede ser. Entonces, así, es muy loco para mí. ¿Sabes Bueno, lo que pasa? el español, Sí. perdón, el español es el segundo idioma más hablado como primer idioma del mundo, ¿no? Después el chino, creo. Bueno, eso te metiste ahí en una cosa que es re interesante, que es Iba a ir decir, para allá. ¿cuál es el idioma más hablado del mundo? Sí. Ahí, perdón. Ahí. Iba para allá, te iba a hacer esa Por- pregunta. ¿Cuál es el idioma? Yo conozco la respuesta, pero la idea era, bueno, entrar en ese tema. Bueno, la cuestión es que acá en realidad la respuesta es múltiple, porque todo depende de cómo la midamos. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, cuál es el idioma en el que se producen mayores cantidades de papers científicos, En inglés. ¿me entendés? Y ahí, claro, ahí va el inglés. O en podés medirlo también como el idioma con la mayor cantidad de nativos hablantes, que es, en ese caso, como decía, el español es el segundo, después el chino. Sí, que el Podés medirlo en chino la cantidad es de- relativo porque cada chino habla distinto Hay chino. todas ¿no? variedades, 8.000 millones de variedades. Sí, ahí no vamos a meter en eso, pero en última instancia todo reconocido como chino, entonces bueno, nada, el chino. El chino y todos los chinitos adentro. Después pueden medirlo, por ejemplo, por la cantidad de países que tienen ese idioma como idioma oficial. Y ahí el español salta primero, Sí. por toda la cantidad de países que nosotros tenemos en Latinoamérica que hablan español. Hay, Después pueden discúlpame, medirlo, por ejemplo, como... hablando de países, hay un país de Asia que es Tailandia o alguno de esos que habla español también. No me que yo acuerdo. sepa. Sí, hay un uno, africano. pero lo voy a googlear. Bueno. Guinea Ecuatorial es Sí. un país africano que habla español, y si hay uno allá en Asia, yo me lo perdí. Pero por lo menos no me lo menciona en ningún libro de texto y yo no estoy... Es no una de estoy al las tanto. colonias que primero fue colonia española, después fue colonia estadounidense. Si no es Tailandia, es alguno de los vecinos. pero- Bueno, sabés que me eso, parece- Filipinas. 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 Ahí está. Sí, pero en Filipinas es súper interesante. Bueno, si quieren, acá vamos, en un momento vamos a tener que cerrar el árbol porque vamos a saltar para todos lados. Sí. Pero- Incluso vos, ahora, si querés, Fede, después nos decís, vamos con una de las imágenes para Sí, ir las también viendo esto, que era las familias de lenguaje y demás. Pero si querés, después Sí. ya nos mandamos en Ahí, nosotros, o sea, tenemos árboles, se dicen, de idiomas, y en realidad el que está un poquito más fácil de seguir es el idioma, digamos, la rama indoeuropea. ¿Por qué? Porque es bastante más nueva dentro de todo, o sea, las poblaciones en Europa son bastante, jóvenes en la historia de la humanidad, digamos, entonces las poblaciones, como por lo menos sabemos hasta ahora, africanas, son mucho más antiguas e incluso de Asia, y bueno, y en Europa se fue dando una colonización muy lenta. Entonces,
Esas dos otras regiones, Asia, que es una cosa sumamente colosa y diversa, igual que África, son dos continentes gigantescos y sumamente diversos en el interior, nos es muy difícil rastrear y organizar esto en familias. En el caso del indoeuropeo, o sea, los idiomas que se hablan en Europa y después en sus colonias, como pasa en el caso de América Latina, y también en India, que esto es lo flashero, Sí. pertenecen a la misma familia y tienen cierto nivel de reconstrucción que nos ha permitido ordenarlo. En Latinoamérica hay un trabajo similar, pero también es difícil ordenarlo como en un solo tronco, como si fuera un solo árbol, en vez de ramitas distintas que no sabemos bien de dónde viene, porque los mataron a todos. Sí. O sea, porque la colonización limpió mucho antes de que se pudiera recopilar toda la información necesaria para poder organizarlo documentalmente y decir, bueno, estas cosas se parecen por acá, estas cosas se parecen por allá y nada, y empezar a comparar que al final de cuentas esto es lo que es, son arbitrariedades que dicen, bueno, esto es un pez y esto es un perro y esto es un mamífero y esto, sí, así. Entonces pasa lo mismo con los idiomas. En el caso de los idiomas indoeuropeos, nosotros tenemos la rama, como lo dice bien, la rama indo y la rama europea. La rama indo-iraní se llama, incluye, como lo sugiere, el iraní, el persa, digamos que es el idioma que ellos hablan desde los tiempos imperiales, obviamente con sus modificaciones y demás, y que volviendo a lo que hablamos en algún momento, es muy interesante el rol de Irán en Medio Oriente, porque Irán es étnica y lingüísticamente muy diverso, o sea, no pertenece al mundo árabe, y no lo pertenece lingüísticamente, no lo pertenece étnicamente, no lo pertenece históricamente, y cuando se transformó a la religión, unos fueron sunitas y los otros chiitas, o sea, Claro. se quedó con la secta menor. Así que el iraní en ese sentido se parece mucho más a los idiomas europeos que al árabe. Y después tenemos la rama indo, en donde el sánscrito es lo más parecido, pero India es, chicos, una colección de miles de millones de idiomas y dialectos y quichilecto, es imposible. O sea, vos te cruzás de barrio y hablan otro idioma. Es una Claro. locura. Así Según el que barrio en donde esa, vayas. ahí... ¿Cómo, perdón? No, digo, según al barrio que vaya es un idioma distinto. Sí, olvídate. Entonces, reconstruir eso no tengo ni la capacidad y además me pierdo. Son cosas que están un poquito lejos para mí, pero les voy a poner un ejemplo que a mí me voló la cabeza porque así de ñoño como uno, me empecé a hablar el otro día con una alumna Sí. de la India, de que la familia trabaja en la embajada, y le hice una pregunta, le digo, ¿tiene el hindi género? Como lo tenemos nosotros en el español, la mesa, el televisor. O sea, las cosas tienen un género, Claro. Sí. ¿me entendés? Entonces, le pregunté y no me supo contestar. Entonces nos tuvimos que poner a rastrear, porque esto es una de las cosas que hay que decir. El idioma de uno es natural al punto que es como lo es respirar. Uno no piensa ni reflexiona en el idioma de uno, porque está tan incorporado, somos nosotros ese idioma, que no lo cuestionamos. Como no nos cuestionamos el respirar, no lo hacemos consciente. Entonces, cuando Claro. uno le pregunta a alguien que habla un idioma de manera nativa, no lo ha tenido que aprender, sino que lo habla de manera nativa, es decir, ¿por qué tal cosa? ¿O cómo tal otra? Y no lo sabemos responder, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho poder hacer un paso atrás, o 10 o 20, y decir, mirá, va por ahí. Entonces, esta alumna mía, nos ponemos a leer una página que encontramos y yo les voy a leer un par de palabras en hindi. Por ejemplo, Daravazava. ¿Alguna idea qué puede ser? ¿De Barra nuevo? brava. Ah, ¿De nuevo? no. ¿Cómo es? Daravazava. Daravazava. Dale. Mucho gusto. Puerta. Casi, ¿eh? Ahora vamos con otro. Escucha. Pachacha. Payaya. Que me perdone mi alumna por mi pronunciación si algún día ve esto. Payaya. Payaya. Ah, Carne. comida. Tiro cualquiera. Ah, la Niño. Niño. Ah, niño. Cerca estuve. Ah, Carne, pero son niño. muy largas. Escúchenme esta. Camis. Camis. Esa es una palabra larga. Ese es otorrinolaringólogo.
Bicicleta. Escuchá, te estoy tirando un centro, escuchá. Camis. Camisa. ¡Sí! Ah, ¿viste? Vamos, me pude ir. Aprendí algo nuevo. Un aplauso ahí para la DAI, por Gracias, favor. gracias. Mirá, Está Y escuché esta otra. A ver. Cámara. cama. Cámara. Cama. Cámara, pero cámara como si fuera el cuarto, como la recámara. Ah, estuve cerca. Ah. Entonces, Bueno, le es dicen como habitación, cámara en digamos. algunos países. Recámara. Claro, en algunos países del español, en español se dice cámara o recámara. Entonces, es tan flashero como decir, en un idioma en donde no entiende ni acá. Dale. Sin embargo, por esta cercanía de raíz, justamente como si fuera un árbol, algunas palabras vas a cachar. Y acá viene una de mis premisas cuando yo enseño, y particularmente el inglés y el español están mucho más cercanos y han interactuado muchísimo más, es, si algo suena parecido, probablemente es. O sea, tirate la pileta. Porque Claro. lo difícil es que vos puedas ver, digamos, que puedas arribar a esa palabra, pero si la palabra te es dada, si la lees y si te suena parecido a algo que vos conocés, tirate la Metele. pileta, porque le va a pegar. Hay muy poquitos casos en donde no, como yo te dije, embarazada en español, la palabra más parecida es embarrassed, que significa que algo te ha dado vergüenza. Claro, no es lo Porque mismo. También, porque estar embarazada era si no era legítimo, era una cuestión de vergüenza para las mujeres antes, ¿me entendés? Entonces, las palabras cambian, se mantienen como palabras, pero cambian el concepto. Entonces, cuando uno reconstruye la lengua, por ejemplo, no sé, en hindi la palabra verde era vak. Y la palabra pasto en otra cultura cercana se mantuvo como vak, pero era pasto y venía del verde. Y llega al español y es vaca, porque la vaca come pasto y el pasto era verde. Entonces, cuando uno hace ese caminito de vuelta, vuelve a esos orígenes, los sonidos se mantienen, la palabra se mantiene, pero significa algo un poquito diferente. Ahora, entre los idiomas que hablamos hoy en día, en general se mantiene, son similares. Entonces, como te decía, embarazada, embarrassed, porque se relacionó al sentimiento de tener esa vergüenza. Pero la palabra embarazada en inglés es pregnant, que es muy parecida a la palabra que nosotros usamos para los animales, preñado. Preñado, claro. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde es una belleza. En ese caso le va a errar, pero en la mayoría de los otros le va a pegar, ¿me entendés? Porque no son ramas que se hayan separado tanto. No sé, ahí si tenés la imagen 1, que la Sí. he mandado. Sí, la mandamos ahí a... Que está el árbol de... este es una que hizo The Guardian, un periódico, un diario muy, muy interesante de habla inglesa que se sostiene con suscripciones, o sea, bastante independiente y hace cosas muy copadas. Perdón que esté en inglés, pero el árbol indoeuropeo, como ven, hacia la izquierda de la imagen está el tronco iraní, y hacia la derecha está lo que se dice el europeo. De la cual vos tenés una rama grande ahí, que es el romance. Y son todas las lenguas que derivan del latín, o sea, por la presencia del imperio romano, no solo muchas lenguas quedaron y se regionalizaron cuando se cayó el imperio, que en su momento habrán sido dialectos y después empezaron a hacer lenguas cada vez más diferentes por la falta de una unidad institucional, sino que además el romano, el latín, influyó muchísimo al resto de las lenguas que no son latinas. Claro. Influyó a la rama eslávica, a la rama balto-eslávica, en donde está el lituano y el letón, pero también está el ruso, el ucraniano, el bielorruso, el polaco, todas estas lenguas eslavas, e influenció a todas las lenguas germánicas, en donde está el alto germán, que es el alemán, Que el no sos vos, bajo ¿no? germán, que es el holandés. Estoy solo nombrando algunos poquitos de cada ejemplo. Tenés el alemán del norte, que son todas las lenguas escandinavas, y tenés el alemán del oeste, que de ahí deriva el anglofrisiano, creo que, porque algunas palabras a este momento es loco, pero las sé más en inglés que en español. Pero ahí es donde vienen los anglosajones y de ahí viene el inglés. Entonces, obviamente, entre el alemán y el inglés va a haber mucha más cercanía que entre el inglés y el español. Y va a haber mucha más cercanía entre el español y el portugués que el español y el ruso.
simplemente porque vienen de troncos que son comunes. Y hay lugares en donde llegan a un nivel de cercanía obsceno. Nosotros compartimos con el portugués un 90% de transparencia. Si alguien lee portugués, sabiendo Lo va a español, entender. tiene que cachar 9 de cada 10 palabras. Sí, de hecho, si alguien habla gallego, probablemente pueda interactuar con un portugués de manera fluida, Sí. digamos. Con el gallego yo tengo una anécdota muy graciosa porque estaba en la casa de mi primera novia y pusimos cualquier cosa en la tele. Y yo ahí podía hablar un poquito de portugués ya. Dije, ¿qué es esto? Suena como portugués, pero como si le estuviera hablando un gallego, o sea, como Claro, alguien de España. un español. Y efectivamente era gallego. Es como si fuera, es mucho, las palabras, la gramática, todo es muy parecido al portugués, pero con un acento así bien cerrado como de los que hablan del norte de Sí, España. sí, con lo que vos te imaginás un español Sí, sí, que sí. vinieron tus abuelos, digamos. Tal cual. Así que, bueno, ahí ese es un poco las ramas. Y bueno, nosotros, qué sé yo, con el portugués, como decía, tenemos un 90% de cercanía, de transparencia en las palabras. Pero ya con el italiano y con el francés tenemos un 60, 70, dependiendo qué palabras tomes, digamos. Claro. Cuál es Fede, creo que acá este gráfico no lo muestra, pero la influencia que tienen las lenguas colonizadoras o ocupantes, porque por ejemplo en español tenemos un montón de palabras que vienen del árabe, por la ocupación Claro, de la bueno, península esas ibérica. Esas son las cosas que están cruzadas. Todo lo que en español viene con J Ujú. o con una H en algún O empieza en algún con momento al. viene del árabe. Empieza Claro, con al. al, por ejemplo, almohada. Ese tiene los dos. Empieza con al y tiene la H en medio. Sí, Entonces sí. tiene almohada, aljibe, zanahoria. Bueno, todas las pantalón cosas que es van- pantalón en árabe también, se pronuncia un poquito distinto, pero es la misma palabra. Bueno, y ahí, eso es lo loco, ¿no? Y esas son las particularidades en donde el español, el portugués lo sigue teniendo porque eran parte de los dominios árabes antes de la expulsión de la reconquista de la península ibérica. Entonces, por ende, el portugués comparte con el español mucho de eso. Claro. Ahora, por eso el italiano y por eso el francés empiezan a perder muchas de esas palabras. Y después, digamos, en una instancia posterior, a pesar de que a la metrópoli le cuesta asumirlo, hay muchas palabras que son americanismos, que bueno, que obviamente el español y el portugués lo tienen por haber participado de la conquista. a El pesar de dolor que de cabeza América para también. la Real Academia Española, que le hemos metido un montón de palabras desde acá. Sí, y por eso algunas las aceptan y otras no, pero nosotros también hemos empezado a desarrollar con el tiempo las academias de letras nacionales. Hay algo que ocurre, sobre todo en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, que usan palabras en inglés, que yo, aparcadero viene de parking, digamos, ¿no? Sí. Entonces usan ese tipo de palabras y esa la conocemos, pero hay otras que suenan rarísimo. Y esa Bueno, es la influencia ahí- de Estados Unidos, ¿no? Ahí voy a tomar el ejemplo que vos decías de Filipinas. Filipinas es un archipiélago ridículamente poblado en términos de densidad. Fueron colonizados y ellos tienen un idioma que se llama filipino, pero el filipino, no sé, tiene 10 años, o sea, no 10 años, pero es sumamente joven porque trataron de estandarizar, tomaron la lengua principal del filipino, del archipiélago filipino, que es el tagalog, y tomaron, o sea, el tagalog es una cosa, el filipino es otra cosa. Claro. Tomaron el tagalog y tomaron palabras y cosas de las decenas de lenguas que se hablan en ese archipiélago y dijeron, bueno, no sé, en tagalog mesa se dice mes, pero en este otro idioma se dice tablé y le ponen tablé en vez de mes. ¿Entendés? Ujú. Entonces, así fueron haciendo a medida un poquito con en la base del tagalog, hicieron lo que sería el filipino estándar. Ahora bien, el filipino estándar, cuando cuentan, dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así cuentan en filipino. Claro. ¿Por qué? Porque tuvieron la colonización española. Cuando se independizaron, adoptaron el inglés. O sea que el tagalo, el filipino es una abominación de... Primero el tagalog, ¿verdad? Después una decena de lenguas del archipiélago, o te estoy diciendo decena, pero pueden ser veintenas, la verdad que ahí ya me perdí un poquito, de lenguas que contribuyen también a esa lengua un poco más del centro, digamos, de la capital de Filipinas, más el español, más el inglés. O sea,
vos hablas con un filipino y la estructura te la vas a perder porque la estructura gramatical es diferente. Te vas a perder muchas palabras, pero de repente vos vas a decir, ¿qué es español? ¿Me entendés? Y hay uno de los dialectos que se llama chabacano, que es casi español. Claro. Entonces, nada, estas cosas, estos fenómenos, por eso es interesante, a pesar de que los tienen ordenados en arbolitos, de que esto obviamente es un fenómeno dinámico y que obviamente la presencia de Estados Unidos y del avance de tecnología y de que el mundo se ha globalizado, ha estandarizado ciertas palabras. Internet se dice internet en japonés, en árabe, en urdu, en español y en inglés. Bueno, en japonés pasa mucho que hay muchas palabras que ni siquiera tienen palabra en japonés, son en inglés. Correcto. Y en cuanto uno empieza a cambiar de alfabeto, en cuanto uno empieza a agregar conceptos que son sumamente ajenos a la cultura a la cual esa palabra penetra, lo más probable es que la palabra quede en tanto tal. ¿Entendés? Entonces, nada, es dinámico, es súper interesante y bueno, hace que estos márgenes se muevan un poquito. Sí. Siempre existió esto. Hay una cosa que se llama pidgin, que los pidgin son una pseudo lengua que se habla en lugares en donde dos lenguas confluyen. Y pasaba mucho en los puertos. Como yo te dijera, en la antigüedad, claro, en un puerto sumerio, venía una embarcación egipcia y en ese momento los egipcios hablaban, no sé, egipcio, creo, antes de los árabes, y los sumerios hablan sumerio o lo que sea. Y bueno, y yo te tenía que vender mi ánfora de vino y vos me querías vender tu aceite. Entonces, de tanto comercio en general era relacionado al comercio o en área fronteriza, se generaba algo, una interlengua, se llama pidgin. O sea, no es ni una cosa y no es la otra y a veces toma prestado elementos de otras lenguas porque había otros comerciantes, porque había soldados mercenarios custodiando la frontera, como lo fue el lunfardo. Entonces, el lunfardo es casi un pidgin. Y bueno, eso es un fenómeno que ha pasado desde la historia de la humanidad también. Fede, yo no sé cómo venís de tiempo. Entiendo que tenés que desocuparte 10:40. Siendo Sí, las 10:40 pero podemos acá. meterle un poquito más si ustedes están bien. Si querés, yo te propongo, porque es muy largo, podemos cerrar el episodio 1, darle un cierre, y porque nos queda todo África y todo eso, y es muy interesante, y después hacer un capítulo 2. Dale, podemos hacer capítulo 2 y podemos hablar más de la cuestión por ahí política, psicológica, filosófica y política atrás de los idiomas. Dale. Genial, me encanta. Bueno, entonces, Bueno, ¿por dónde cerramos? Para dejarlo picando. No, a mí vamos a cerrar por un tip bien práctico. Así A ver. condensamos toda esta nube. Que es como yo les enseño a mis alumnos, para vos poder manejarte en una conversación en un idioma, necesitas, a nivel de los nativos hablantes, necesitas con 500 palabras, 500 palabras te alcanzan para manejar el 80% de la comunicación cotidiana de los hablantes nativos de cualquier idioma. Así de básicos somos. O sea, 500 palabras te alcanzan para cubrir el 80% de la comunicación. Para cubrir el 90% de la comunicación, tienes que tener 1000 palabras. O sea, para subir ese pequeño 10%, tenés que duplicar el esfuerzo. Y el 10% que te queda, para llegar a un 100%, es el infinito. O sea, es todo no solo son las palabras más o menos frecuentes que están por fuera de esas primeras 1000, sino es todo el vocabulario técnico del arte, de la medicina, de la filosofía, de lo que sea. Entonces son todas las palabras que configuran el universo de ese idioma. Con lo cual sí, tiende hacia el infinito. Entonces, bien, lo que yo le digo a mis chicos es, hay que focalizarse cuando uno aprende un idioma en llegar a esas 500 palabras lo más rápido posible. Porque si vos hablas como un mono, pero podés hablar, el otro te va a entender. Y te va a responder. Y cuando te responde te va a dar cuenta de que vos dijiste las cosas mal. O sea, cuando el otro te responde usando las palabras de manera correcta, te va a dar cuenta que vos las usaste de manera incorrecta. Pero el otro te entendió. Claro. Y porque te entendió te responde, y porque te responde vos te podés reflejar en ese espejo y decir, mira, esa palabra no la sabía, o esta palabra la dije mal, o el orden de las palabras lo puse mal. Entonces hay que apurar lo más posible para llegar a esas 500 palabras. Entonces, mira, un ejercicio que yo le hago con los chicos, es más fácil hacerlo del inglés al español, pero lo podemos hacer al revés. Toda palabra que termina con mente en español,
en inglés terminan con li. Ah, ok. Le tenés que cambiar la pronunciación. Pero, por ejemplo, A ver. si yo te digo, idealmente, ¿cómo sería? Ideali. Ideally, sí. Ideali. Ideally. Claro. ¿Sí? Lo digamos en criollo, ideally. ¿Sí? Claro. Ahí cambia la pronunciación, ideally. Si yo te digo correctamente. Correctly. Correctly. Bien, casi. Correctly. Correctly. Ahí va. Si yo te Ok. digo perfectamente. Perfectly. 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 Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahí tenés, te acabo de regalar. Ya puedo 30 viajar a palabras. Estados Unidos. Está listo. Al resto del Ahora mundo. mira, todo lo que termina con CT o en español o A, Perfecto. en inglés es solo CT. Por ejemplo, directo. Direct. Direct, perfect. Directo. Muy bien. Direct. Etcétera. Correcto. Correct. Correct. Correcto. Muy bien. Efecto. Effect. Bien. Dialecto. Dialect. Ahí está. Aprobada. Así que, Aprobada. chicos, ahí tienen 20 palabras más. O Gracias. 30. A ver, déjame que las tengo acá contadas. 26 palabras tengo registradas con eso. Ya tenemos 50. Ya en 2 segundos Aprendimos tenemos el varios. 10% de lo que necesitamos. Nos Bien. llevó, ¿qué? ¿Cuánto? 30 segundos. Ahí Sí, el nada. escribano me está tomando el tiempo. Bien. Todo lo que termina con ad en español es ti en inglés. Actividad, Activity. Activity. pum, 10 puntos para Griffith, ¿no? Gracias. Unidad, Unity. ahí está. Diversidad, Diversity. University. listo, chicos. ¿Qué más? Universidad. Es muy sencillo esto, ¿eh? Me gusta. Ahí me tenemos. gusta. ¿Qué te acabo de regalar? 25 palabras más. O sea, Genia. y yo cuando lo tengo todo esto en una tablita, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 categorías así. En Ah, total, bastante. 700 palabras. Así. ¡Pum! Abrí y cerrá los ojos. Obviamente que no son las más comunes. No es perro, pan, gato, ¿me entendés? Claro, Pero cuando uno quiere empezar a complejizar un poquito, si uno tiene en cuenta estas cosas, las saca así. O Donde sea, metiste el verbo to necesitas- be, ya estás para aprobar cualquier examen. Chuy. Olvídate. Bueno, los verbos es otra cosa, pero sí. Y sobre todo, ¿qué es lo que te permite esto? Yo lo que le digo a los chicos es, cuando yo les digo algo, cuando ustedes leen algo, no les acepto. Bajo ninguna circunstancia que me digan, no entiendo nada. Mentira. Tiene que haber, estadísticamente nosotros compartimos, tenemos un nivel de transparencia con el inglés de entre un 30 y un 40%. O sea que si vos lees, digamos esto estadísticamente, o sea, no necesariamente es así, pero vos lees una oración de 10 palabras, 3 las tenés que casar, 3 son parecidas. Claro. ¿Me entendés? Entonces no me podés decir que no hay nada, que no sabe nada. Y eso a mucha gente le da mucha confianza y decir, no, bueno, sí, pará, algo sé. No tengo mucha idea de qué es lo que están diciendo, pero esta palabra te la conozco y esta de acá. Y te da una sensación de decir, bueno, de a poquito, ¿me entendés? Tranqui. Y bueno, nada, me parece, esta idea se dice cognates en inglés y es así para todos lados. Mira, todo lo que termina en sion, en inglés es sion as well. Entonces, as well, ya se me cruzaron los cables. Entonces, comunicación, communication. Institución, institution. Situation. Pero después, en portugués, es sao. Institución, institução. Educación, educação. En sueco es jun. Entonces, institución, institujun. Información, informajun. En danés es sion. Institución, información. En lituano es atsia, informacia, institucia. Chicos, ya está, acaban de aprender. Ya estoy para 8 viajar por idiomas el en 5 mundo. segundos. Me falta la plata. El idioma ya lo tengo. Entonces, cuando uno empieza a ver esos patrones, no se siente tan perdido y decir, no, loco, pará. Me puedo defender acá, y algo siempre va a poder cachar. Sí, sí, obviamente. Bueno, Bueno, mira, Fede. dice, por acá estaba leyendo que una persona en la comunicación cotidiana, común y corriente, emplea unas 300 palabras. 500 ya es una persona O sea que culta, con me dice 500 acá. estoy sobrado. Sí, ya Sí, sos sí, culto. sí. El Quijote tiene 8000 palabras. Entonces, Datos. esto como por ahí por una invitación para que nadie se Se siente achique. excluido. Es difícil porque es como aprender a nadar. Cuando uno aprende a nadar se da cuenta que no puede respirar y tenés que ser consciente de algo que hacías de manera automática. Te pasa lo mismo con el idioma. Alguien te habla de manera tan fluida en algo que vos no cazás ni un centro y decís, ¿qué es lo que hago acá?
Sí, sí. Entonces puede ser muy abrumador al principio, como lo es el agua, porque uno tiene que aprender a respirar y a moverse de vuelta. Entonces el idioma es así, y puede ser difícil, pero uno tiene que superar esa primera sensación y decir, bueno, encontrar los flota que te permitan navegar un poco estos idiomas. Bueno, yo el otro día Sobre todo los que se acercan. en TikTok me salió un chico que es políglota y habla con gente de todo el mundo y lo sorprende hablando su idioma. Y él decía que el segundo idioma que aprendió fue difícil, el tercero también, porque fue chino, o sea, pasó de inglés a español a chino. Y ya el cuarto dice, y en adelante eran todo lo mismo. Las estructuras eran muy parecidas, había muchas palabras en común. Así que sí. Sí. Y más como te digo, si te mantienes dentro de las mismas ramas, Ujú. el esfuerzo se simplifica. Claro, sí. Yo el portugués lo aprendí bastante rápido, el inglés por el nivel de exposición, ¿verdad? Pero yo voy y te hablo italiano de a cara de perro. O sea, ¿por qué? Porque muchas de estas cosas las voy sacando de este contexto y después digo alguna burrada, y digo 2 burradas, digo 3 burradas, pero escucho, el otro me entiende, me responde y a partir Y de alcanza. 2 o 3 años en que Y vas he hablado corrigiendo, así, claro. ¿no? Ya lo he pulido un Ujú. montón al italiano. No significa que hable, pero no me Te hace falta. defendés. Si yo tengo que mantenerme y manejarme en italiano, lo voy a hacer. Ujú. Bueno, Fede, te agradecemos un montón como siempre. Queda hasta acá el capítulo 1. Después vamos con el 2. Dale. Dale, entonces me guardo las notas para no perderlas. No no las pierdas. Que tengas una buena semana allá en Lituania. Ojalá que no tengan que tirar abajo ningún puente ni nada de esas cosas. No, está tranquila la cosa acá. Bien, Es más pensando que puede no llegar a estar tranquilo, pero ahora está tranquilo. Bien, un abrazo, que tengas una Bueno. buena semana. Un abrazo grande. Hasta Chao. luego. Chao.